Sanuhat Smriti Vibramaham. Muy bien. Hare Krishna. Muy buenos días, Hare Krishna. Saludos. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos al estudio y lectura de Srimad Bhagavatam. Hoy estamos en domingo 20 de diciembre. Domingo 20 de diciembre estamos en capítulo 9 de Srimad Bhagavatam. Vamos a cambiar aquí. Capítulo 9, titulado La muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Texto número 32. Correcto. Ok. Así que vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayeso Bhadresu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Rutamashloke Bhaktir Bhavati Naistikim Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishneswadhamupagate Dharmanyana Divisaha Kalaunastadrishamesha Puranarkodunoditaham Srimbatam Sradayanitya Grinatascha Suchastitam Kalena Nativirgena Bhagavan Vishate Hridim. Muy bien. Así que continuamos. Sri Vishmauvacham Itimati Rupakalpita Vitrisnam Bhagavati Sattata Pungave Pimuni Swasukam Upagate Kvachit Vihartum Prakritim Upeyusi Yadbhava Pravaham. Traducción del verso y significado dados ambos por nuestro maestro espiritual Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Traducción. Bhishmadeva dijo: permítaseme ahora emplear en el todopoderoso Señor Sri Krishna mis capacidades de pensar, sentir y desear, que durante tanto tiempo se dedicaron a diferentes temas y deberes de ocupaciones. El Señor Sri Krishna siempre está satisfecho en sí mismo, pero a veces, por ser el líder de los devotos, disfruta de placer trascendental mediante el hecho de descender al mundo material, si bien es únicamente a partir de él que el mundo material se crea. Significado. Puesto que Bhishmadeva era un trascendentalista, sí era un trascendentalista, pero era un estadista, o sea, se dedicaba a los asuntos del Estado. Él era el cabeza de la dinastía Kuru, un gran general y un líder de kshatriyas. Debido a todo ello, su mente se hallaba dispersa en muchos temas, y sus habilidades de pensar, sentir y desear estaban ocupadas en diferentes asuntos. Ahora,
A fin de alcanzar el servicio devocional puro, quería invertir enteramente en el Ser Supremo, el Señor Krishna, todas las capacidades de pensar, sentir y desear. Al Señor se lo describe aquí como el líder de los devotos y como todopoderoso. Aunque el Señor Krishna es la personalidad de Dios original, Él mismo desciende a la tierra para conferirles a sus devotos puros el don del servicio devocional. Él desciende a veces como el Señor Krishna, tal como Él es, y a veces desciende como el Señor Chaitanya. Ambos son líderes de los devotos puros. Los devotos puros del Señor no tienen ningún otro deseo aparte del de servir al Señor, y por eso se les llama sattvatas. Sattvatas. El Señor es el principal de dichos sattvatas. Bhismadeva, pues, no tenía más deseo que ese. A menos que uno esté purificado de toda clase de deseos materiales, el Señor no se vuelve su líder. Los deseos no pueden aniquilarse, sino que únicamente tienen que ser purificados. El propio Señor confirma en la Bhagavad Gita que Él imparte su instrucción desde dentro del corazón de un devoto puro que esté constantemente dedicado al servicio del Señor. Dicha instrucción se imparte no con algún propósito material, sino solo para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Esto es Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 10. Para el hombre común, como hace algunos días hablamos del hombre común, ese hombre común que quiere enseñorearse de la naturaleza material, o sea, explotar la naturaleza material, el Señor no solo sanciona y se vuelve testigo de sus actividades, sino que además nunca le da al no devoto instrucciones para ir de vuelta a Dios. Esto es interesante. Nunca le da al no devoto instrucciones para ir de vuelta a Dios. Esa es la diferencia entre los tratos del Señor con diferentes seres vivientes. O sea que tanto como el devoto como el no devoto son tratados por igual. Él es el líder de todos los seres vivientes, tal como el rey del Estado gobierna tanto a los prisioneros como a los ciudadanos libres. A los prisioneros como a los ciudadanos libres. Pero sus tratos son diferentes en términos del devoto y el no devoto. Los no devotos nunca se preocupan por recibir ninguna instrucción del Señor, y en consecuencia el Señor permanece callado en el caso de ellos, aunque es testigo de todas sus actividades y les otorga los resultados necesarios, ya sean estos buenos o malos. Los devotos están por encima de esa bondad y maldad material. Ellos están progresando en el sendero de la trascendencia y por consiguiente no desean nada material. El devoto además reconoce a Sri Krishna como el Narayana original, debido a que el Señor Sri Krishna, mediante su porción plenaria, aparece como Karanodaka Sai Vishnu, la fuente original de toda la creación material. El Señor desea, además, tener la compañía de sus devotos puros, y solo por ellos el Señor desciende a la tierra y los anima. El Señor aparece por su propia voluntad. Él no es forzado por las condiciones de la naturaleza material. Por lo tanto, a Él se le describe aquí como Vibhu, o el Todopoderoso, porque las leyes de la naturaleza material nunca lo condicionan. Vamos a volver al texto. Aquí termina el significado. Y el texto es las primeras palabras que Bhismadeva dirigió refiriéndose a Krishna. Recordamos que
recordamos que hasta esta parte del capítulo, Bhismadeva había hablado a la reina Kunti, había hablado a sus nietos Yudhishthira, siendo el hermano mayor de los Pándavas y siendo Yudhishthira el próximo y el nuevo rey. Bhismadeva había hablado a ellos. Pero aquí este es el primero de los textos en donde se presenta que él comienza a fijar su atención en Krishna y va a dirigir algunas palabras a él también. Así que el comienzo de una nueva sección en el capítulo. Y vamos a leer nuevamente el verso. Bhismadeva dijo entonces: permítaseme ahora emplear en el todopoderoso Señor Sri Krishna mis capacidades de pensar, sentir y desear, que durante tanto tiempo se dedicaron a diferentes temas y deberes de ocupaciones. El Señor Sri Krishna siempre está satisfecho en sí mismo, pero a veces, por ser el líder de los devotos, disfruta de placer trascendental mediante el hecho de descender al mundo material, si bien es únicamente a partir de él que el mundo material se crea. Om Jnana-timirandasya Yana Shalakaya Chaksurun Militan Yana Tasmai Sri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manodistham Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamahyam Bhakti Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneswarim Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanum Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien, vamos a volver aquí por un momento. Ok. Muy buenos días, Hare Krishna. Bienvenidos. Y hoy estamos como dijimos al inicio, estamos en 20, ¿sí, verdad? Sí. Domingo 20 de diciembre. Terminando la última sección del capítulo 9 y terminando también el mes. Es relevante que también con la terminación o con el final del mes pues termina el año, ¿no? Así que sí, estamos a unos 10, sí, unos cuantos textos de terminar el capítulo.
Ok, así que vamos a regresar al verso. Pienso que vamos a leer un par de versos más. Intentaremos mencionar algo del verso, pero no detenernos tanto. Vishmadeva, él, como decíamos, él empieza aquí a referirse directamente a Krishna y menciona un par de cosas de Krishna. Y Prabhupada en el significado menciona un par de detalles de Vishmadeva. Vishmadeva hace referencia a Krishna y se refiere a él. Y en el significado, Prabhupada se refiere a Vishmadeva, también a Krishna, claro. Lo primero que podemos mencionar aquí es que Vishmadeva se refiere a Krishna como Sattvate Pungave, que Prabhupada también menciona, hace referencia al calificativo, es un calificativo, Sattvata Pungave. Vamos a ver cómo es que se traduce. Voy a subrayarlo aquí más abajito, en la traducción palabra por palabra del verso. Sattvata Pungave se refiere a que él es el líder de los devotos. Y bueno, nosotros tenemos la experiencia ordinaria, podemos llamarle así, la experiencia ordinaria de haber conocido y poder ver a diferentes líderes. En este caso, si bien es cierto, sí, se le menciona como líder de los devotos. Si bien es cierto, se le menciona como líder de los devotos. No sugiere, pero incluye el hecho de ser él, Krishna, ser Sattvata Pungave. No, no solamente es líder en el sentido de que está listo para dar órdenes, sino líder en el verdadero sentido de la palabra, de un líder que dirige, inspira a quienes lidera. Un líder que anima e inspira y podemos decirlo como en estas palabras, como arrastra en el sentido de, inspira tanto que motiva suficiente que las personas a quienes lidera son llevados, arrastrados por el líder, por su ejemplo, por sus cualidades. Y es el caso de los devotos con Krishna, es el caso de esos devotos como Vishmadeva, están siendo llevados de manera natural por el ejemplo del líder. Y no solamente por el ejemplo del líder. Ustedes recuerdan en el capítulo 8, ahora estamos en el capítulo 9, capítulo 8, la reina Kunti mencionaba en sus oraciones famosas una de las peticiones que ella tiene para Krishna. Una de las peticiones, ella dice, ojalá que mi mente, así como los ríos fluyen constantemente y sin interrupción, no hay nada que detenga a un río a llegar al mar. Bueno, cuando las cosas funcionan de manera natural, ¿no? Porque a veces se puede detener el curso de un río, pero en general, un río desde su nacimiento, y bueno, cada vez más va tomando más fuerza en la mayoría de los casos. No es que el río nace así grande, tal como cuando desemboca, sino conforme va avanzando y va progresando, el flujo del río va haciéndose más grande, ¿no? Pero el río de manera natural sigue su curso y el agua es una de las cualidades del agua, que siempre el agua se mantiene buscando camino hacia abajo, ¿no? Siempre el agua, a diferencia, por ejemplo, del fuego, ambos vibhutis de Krishna, o ambas, no vibhutis, pero ambas manifestaciones de la energía de Krishna, el agua y el fuego, a diferencia del agua, el fuego siempre está
yendo hacia arriba, ¿no? Una llama siempre está yendo hacia arriba, y el agua siempre está buscando su curso hacia abajo, ¿no? Pero aparte de eso, el río eh, está buscando siempre de manera ininterrumpida y constante desembocar en el río, en el mar, ¿no? Así que la reina Kunti dice que mi mente siempre, que nada la detenga, así como los ríos nada los detiene de llegar al mar, que mi mente nada la detenga de todo el tiempo, constantemente estar desembocando en ti, Krishna, que eres la fuente de todo. El mar, que es la fuente de los ríos, si bien es cierto el río, aparentemente el río es quien está alimentando al mar, porque podría parecer que un niño tal vez, un niño podría concluir que sí, el mar tiene tanta agua porque los ríos lo están llenando, ¿no? Hay tantos ríos que día y noche, 24/7, están llenando, ocupándose de llenar el mar. Pero en realidad el mar es la fuente de los ríos, ¿no? Sabemos cómo funciona el ciclo. Y gracias a que hay agua en el mar, es que el agua es condensada por las nubes, y etcétera, y luego llevada a las montañas y todo lo demás, y luego los ríos desembocan en el mar. Así que la reina Kunti dice que mi mente siempre esté fluyendo hacia ti, así como los ríos. Y en este caso encontramos a Satpata Pungave, que Krishna, que es el líder de los devotos, sus devotos de manera natural, así como ríos incansablemente buscan el mar, los devotos siempre buscan a Satvata, como Prabhupada lo mencionó en el significado. Krishna es el principal Satvata, y los devotos de manera natural y constante siempre están buscando, de manera genuina y natural, buscando a su líder, que es Krishna. Vamos a bajar un poco más. Bhismadeva era un estadista. Prabhupada utiliza ese adjetivo para él. Un estadista que todo el tiempo estaba a la cabeza de la dinastía Kuru. Estaba siempre pensando en asuntos, ¿cómo se llama? Reales. Reales en el sentido de la realeza. Y cosa que no es sencilla. La administración, administrar, en este caso él estaba administrando todo un reino, el palacio con su respectivo reino y los asuntos que involucran al reino. Por lo tanto, su mente siempre estaba dispersa en muchos temas, dice Prabhupada. Así que sus habilidades de pensar, sentir y desear estaban ocupadas en diferentes asuntos. Vamos a ir a Bhagavad Gita para que encontremos, aquí está, prefacio, introducción. En toda la introducción de la Bhagavad Gita, Prabhupada presenta a forma de introducción, a forma de presentarnos o presentarle al lector el contenido del libro. Él va escribiendo todos los temas relevantes en toda la introducción, hasta llegar aquí al final de la introducción, que es la lista de nombres que empiezan con Krishna, de aquellos personajes, aquellas grandes almas que están encargadas de transmitir el conocimiento, hasta llegar con Prabhupada, ¿no? Pero aquí estamos buscando otra cosa. Toda la introducción termina con estos versos de glorificación a la Bhagavad Gita. Y también termina con una conclusión, que aquí está la conclusión, ya la hemos mencionado. Prabhupada dice que se debe leer este libro con cuidado. Un poquito más arriba encontramos la siguiente afirmación de Prabhupada, en donde él declara, es una afirmación muy interesante, en donde Prabhupada dice cuál es el arte y el secreto de la Bhagavad Gita. Tal vez algunos de ustedes lo conocen o lo recuerdan porque ya lo hemos leído. Y el arte y el secreto de la Bhagavad Gita, o sea, la Bhagavad Gita está presentada para que el lector pueda lograr esto
que vamos a leer. Y eso mismo que vamos a leer es lo que está logrando Bhismadeva en el verso de hoy. Y en los versos posteriores lo vamos a seguir leyendo. Ustedes van a ver. Aquí está. ¿Dónde está Krishna? Un poquito más arriba. Bueno, podemos buscarlo mejor de manera más rápida. Secreto. Aquí está. Un poquito más arriba vamos a ir. Esto es lo que buscamos, que es la misma situación de Bhismadeva hoy. Vamos a leerlo. El Bhagavad Gita, o la Bhagavad Gita, cualquiera de los dos, nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en pensamientos acerca del Señor. Primero vamos a detenernos aquí, luego vamos a seguir. Nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento acerca del Señor. Prabhupada lo está diciendo. Vamos a regresar ahora al verso de hoy. Aquí estamos, 9:32. Y Prabhupada dice que el pobre Bhismadeva, él no lo dice el pobre, yo le estoy agregando esto. Bhismadeva, como estaba siendo un estadista preocupado en asuntos del Estado, su mente, debido a ello, su mente se hallaba dispersa en muchos temas. Así que sus habilidades de pensar, sentir y desear, que son las actividades características de la mente, esas habilidades estaban ocupadas en diferentes asuntos. Así que ahora, a fin de alcanzar el servicio devocional puro, quería invertir enteramente en el Señor Supremo todas las capacidades mentales, básicamente. Todas las capacidades de sentir, pensar y desear. Y lo logra, ¿no? Vamos, en los siguientes versos lo encontraremos que él lo logra. Logra centrar su atención firmemente en pensar y meditar, absorberse en Krishna, absorber su mente en Krishna. Vamos a regresar a la introducción de la Bhagavad Gita. Estamos en la introducción nuevamente. Prabhupada dice, la Bhagavad Gita nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento acerca del Señor. ¿Y por qué Bhismadeva, regresando al verso de hoy, por qué Bhismadeva quiso absorber su mente y su inteligencia en Krishna? ¿Qué es lo que él buscaba? ¿O por qué? Sí, por un lado, ¿qué Bhismadeva? Y por otro lado, ¿por qué Bhismadeva sabía que era importante absorber la mente en Krishna en ese momento tan importante, tan crucial, que es el momento de la muerte? Vamos a abrir otra pestaña y vamos a buscar Bhagavad Gita nuevamente. Y en esta ocasión vamos a ir al capítulo 8, donde Krishna le recomienda a Arjuna que haga eso mismo. Ya hablamos en la introducción, en donde se dice que la Bhagavad Gita nos enseña a absorber la mente en la inteligencia, en pensar acerca del Señor. Y vamos a ir ahora, esta es la introducción, ahora vamos a ir al mismo Bhagavad Gita. Bueno, antes de ir al capítulo 8, vamos a ir al capítulo 12. Y encontraremos que Krishna le dice a Arjuna, le recomienda lo mismo. Ustedes van a ver. Aquí están. Capítulo 12 de la Bhagavad Gita, texto 8. Y Krishna aquí le recomienda lo mismo que acabamos de leer. Dice Krishna, tan solo fija la mente en mí. Ya está. La suprema personalidad de Dios. Y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Krishna aquí menciona ambas cosas, la mente y la inteligencia. Tan solo fija tu inteligencia en mí y ocupa tu inteligencia en mí. Perdón, fija tu mente y ocupa tu inteligencia. Esto es Bhagavad Gita 12.8. Si regresamos a la introducción, Prabhupada es justamente lo que menciona.
La Bhagavad Gita nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento del Señor. ¿Por qué? Esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino del Señor. Recordemos que estas palabras que estoy leyendo aquí son palabras de Prabhupada al momento de presentar qué es este libro, ¿no? El Bhagavad Gita. Y lo que Prabhupada está diciendo en estas 3 líneas, de que el Gita nos enseña a pensar en Krishna, a absorber la inteligencia en Krishna, porque de esa manera uno se trasladará al reino de Dios. Estas 3 líneas es, Prabhupada lo único que está haciendo es repetir prácticamente este verso, el verso 8 del capítulo 12, en donde Krishna dice que fija tu mente y tu inteligencia en mí, y así vivirás conmigo sin ninguna duda. Ahora, encontramos a Bhismadeva, habiendo dicho esto, que son palabras de Krishna recomendando pensar en él y absorber la inteligencia en él, porque si uno hace eso, irá con Krishna o vivirá con él, como Krishna dice. Y habiendo visto que Prabhupada en la introducción del libro describe esa misma ecuación, está haciendo la misma, es la misma premisa básicamente lo que Prabhupada presenta en la introducción. Ahora encontramos a Bhismadeva, vamos a regresar. El detalle con Bhismadeva, no sé si ustedes estaban viendo todo esto. Yo estaba subrayando las letras y estaba subrayando el libro, pero iba de un texto a otro, pero no sabía. Parece ser que ustedes no estaban viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no sé. Sí, parece ser que... Voy a cambiar la pantalla nuevamente nada más para asegurarme. Sí, uy, pues aquí estoy en la introducción, Bhagavad Gita, en donde Prabhupada, voy a subrayarlo porque es más fácil si ustedes lo pueden leer también conmigo. Esta es la introducción de la Bhagavad Gita, palabras de Prabhupada, como ya estaba diciendo. Y que el Gita nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento acerca del Señor, porque esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino de Dios, volver a casa. Esto es introducción de Bhagavad Gita y capítulo 12, texto 8. Krishna le recomienda a Arjuna que solamente fija la mente en mí, Krishna, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Y así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Así que esa es la recomendación de Krishna, ¿no? ¿Qué pasa con Bhismadeva? Ahora sí voy a cambiar acá. ¿Qué pasa con el pobre Bhismadeva? Es que él, como Prabhupada, inicia el significado diciendo, Bhismadeva sabía que es bueno fijar la mente y la inteligencia en Krishna, pero debido a que él estaba al frente del reino, porque él era la persona más experimentada, él era el abuelo Bhisma y todos dependían de él en un sentido. Por un lado sabía que es bueno y Krishna recomienda pensar en él y absorber su inteligencia en él, pero su mente y su inteligencia estaban absortas en el reino. Su mente y su inteligencia estaban absortas la mayor parte del tiempo. Prabhupada dijo aquí en el significado, las palabras que Prabhupada usó son, su mente estaba dispersa, él dice. Aquí está. Su mente se hallaba dispersa en muchos temas. Tenía que pensar en diferentes asuntos relacionados con el reino. Así que el pobre Bhisma, si podemos decirle así, el pobre Bhisma. Bhismadeva es una de las grandes autoridades, ¿no? Pero por diferentes razones él tenía ese deber, esa labor, que es ocuparse del reino, ¿no? Sin embargo, al momento de la muerte, él sabía que, y es aquí donde vamos ahora sí, a hablar del arte y el secreto de la Bhagavad Gita. Bhismadeva sabía que a pesar de estar ocupado en diferentes actividades, incluso es importante al momento de la muerte
desviar la atención o parar, y él lo hizo, parar por un momento y recordar que en fin de cuentas el deber último es el deber último del alma y de él como guerrero. El deber último es servir a Dios y poder regresar a casa a través de ese servicio devocional. Así que él dijo, permítanseme detener todas mis actividades mentales de pensar en el reino y todo eso. Yo quiero centrarme ahora en este momento y pensar en Krishna, porque al pensar en Krishna puedo regresar a casa, ¿no? Y para eso vamos a leer un verso más del Gita, pero vamos a leer las palabras de Prabhupada en cuanto a qué dice él de absorber la mente y la inteligencia. Seguimos, esto es introducción del libro. Absorber la mente y la inteligencia en Krishna, en pensar en el Señor, ¿no? Esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino de Dios, esto ya lo leímos. Si la mente se dedica al servicio de Krishna, los sentidos se dedicarán automáticamente a él. Aquí está, vean. Ese es el arte y también el secreto de la Bhagavad Gita. ¿Cuál es el arte y el secreto? La absorción total en el pensamiento acerca de Krishna. El arte y el secreto. Absorción total en el pensamiento acerca de Krishna. En eso consiste el servicio devocional, que la mente pueda estar absorta en pensar en Krishna, y por esa razón, como debido a que es el arte y es el libro busca eso, y toda la Bhagavad Gita busca eso, que uno pueda estar absorto la mayor parte del tiempo en recordar a Krishna, pensar en Krishna, no solamente pensar en Krishna, sino todo lo que está relacionado con Krishna, en el sentido de que si mi mente está como cuando sabemos, ¿no?, que uno puede estar, el ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es un estudiante en la escuela, en un aula de clase, y que su mente, o sea, él o ella pueden estar allí, pero su mente está en otra cosa. Su mente está fuera del aula de clase. Y de hecho, es un ejemplo que Prabhupada más adelante, déjenme ver si es más adelante o más atrás, es más atrás, Prabhupada da un ejemplo no solamente del aula de clase, sino él dice, es como un esposo y una esposa, él dice. Y él puede ser que, no lo vamos a leer ahora, pero puede ser que cualquiera de los dos está en la casa, pero su mente está en otra cosa, dice él. Su mente está en otro lado. Entonces, el pensar en Krishna, el absorber la mente y la inteligencia en pensar en Krishna, no solamente en Krishna, sino lo que está relacionado con Krishna. O sea, sus historias, los pasatiempos, como generalmente decimos, pero las historias de Krishna, su biografía, o la misión, si podemos decir, las actividades de Krishna, así como Krishna aparece para divulgar y transmitir el conocimiento de la Bhagavad Gita. Los devotos que están relacionados con Krishna también, los grandes devotos, y aquellos grandes devotos como Bhishmadeva, como podemos mencionar a Srila Prabhupada mismo, que está más cerca de nosotros, grandes devotos como el señor Shiva, grandes devotos como Prahlada. El Bhagavatam está lleno de historias de esos grandes devotos. Y pensar en esas historias, recordar, memorizar si es necesario, todos esos temas que están relacionados con Krishna entran en la misma categoría. O sea, pensar en Krishna significa eso. Recordar las historias de esos grandes devotos, recordar las cualidades de Krishna y de esos grandes devotos. Hace algunos días con algunas personas hacíamos el ejercicio de tratar de entender cómo funciona el mundo espiritual. Todas esas actividades que son de alguna manera entran en la categoría intelectual, de tratar de captar, comprender, analizar, recordar, por lo tanto, todo lo que está relacionado con Krishna, su morada, sus pasatiempos, sus cualidades, sus instrucciones. Todo eso entra en la categoría de pensar en Krishna. Eso es espiritual, todos estos temas, ¿no?
y si logro absorber mi mente en todo ello de manera genuina y de manera así más natural, estaré logrando el éxito, el arte y el secreto del Bhagavad Gita, absorber mi mente. ¿Y por qué? ¿Por qué se recomienda eso? Eso lo leímos hace algunos días, no sé si fue la última sesión. Hace algunos días lo leímos, de cómo es que una persona, decía el texto, una persona al momento de morir estará pensando en aquello que es más importante para ella. Porque Bhagavad Gita nos presenta cuál es el sistema de reencarnación, cómo funciona el sistema de reencarnación. Y funciona, Krishna dice, capítulo 2, que al momento de morir, aquello que está, lo más importante para esa persona está en su corazón, está ahí en su recuerdo, en su memoria. Y al momento de morir, la persona está pensando, quiera o no, puede ser que esté pensando de manera consciente y de manera intencional en algo que a ella le es importante, o posiblemente esté en su cabeza, en su memoria y en su corazón, entre el recuerdo de cosas que ni siquiera quiere recordar. O sea, que la persona puede de manera voluntaria volverse dueña de su capacidad de pensar, como dijo Bhismadeva aquí hoy. Y en eso consiste todo el proceso devocional, ¿no? En que yo pueda volverme dueño de cómo conduzco mi vida, ¿no? Y no ser arrastrado por lo que dice el montón, arrastrado por la ignorancia, arrastrado por la lujuria, a lo que hoy en día podrían algunas personas dedicadas a la psicología podrían llamarle las pasiones irracionales, ¿no? Un ser humano vive en general arrastrado y siendo llevado inconscientemente, sin ella darse cuenta, la persona es arrastrado y es llevado por lo que conocemos como las pasiones irracionales, y a lo que Bhagavad Gita podría llamarle, o podríamos incluir en esas pasiones irracionales, como la ira, la envidia, la lujuria, la codicia, la avaricia, la locura, los 6 enemigos del alma, que hacen que la persona pierda la capacidad de conducir su propia vida a voluntad. Y así es como el alma imagina que es libre, pero en realidad está siendo arrastrado de vuelta o llevado por esas pasiones irracionales que son irracionales, porque la persona, a pesar de ser arrastrada por ellas, a pesar de la persona ser arrastrada por esas pasiones, son irracionales, porque no le regalan a la persona, no le reportan la felicidad que tanto busca. Por eso es una de las razones por las cuales se les llama pasiones irracionales. Porque todos en el fondo buscamos paz y plenitud y buenos relacionamientos y amistad. Pero si yo soy arrastrado por estas pasiones, voy a conseguir lo opuesto. La lujuria, la ira, la codicia, la avaricia, la locura, etc. Y una persona que pueda ser dueña de sí mismo, de sus capacidades de pensar y sentir, esa persona puede a voluntad, en este caso, nosotros como practicantes del Bhakti Yoga, tratamos de centrar nuestra capacidad de atención y de pensar y nuestra capacidad intelectual, dirigirla hacia los temas espirituales, de tal forma que esos temas espirituales se vuelven tan naturalmente atractivos para el momento del morir, al momento de la muerte. Claro, no es que estamos esperando cuándo va a llegar el momento de la muerte, sino Krishna dice que este servicio devocional se practica con alegría. Se espera incluso dentro, a pesar de vivir en una plataforma material o con actividades ordinarias sociales, el Vaishnava, el devoto, no se vuelve un apático y un... ¿cómo es esta palabra? Si su vida no es una tragedia, está esperando cuándo me voy a morir para regresar con Krishna. Porque el hecho de pensar en Krishna y el hecho de recordarlo trae, así como se dice, trae la atmósfera espiritual, se puede plasmar aquí en tu casa, en la casa en donde uno vive, esa atmósfera espiritual a través de mi pensamiento y la devoción
puede manifestarse en nuestra casa, ¿no? Así que no es que el devoto o el Vaishnava está desesperado cuando me voy a morir para ir con Krishna, porque gracias al recuerdo constante de Krishna y de los temas espirituales, ese recuerdo constante hace que la atmósfera espiritual se despliegue en la casa de esa persona, ¿no? Se manifieste gradualmente en la vida de esa persona. Y eventualmente llega el momento de la muerte y el alma regresa a casa. Pero, como decíamos, la mayor parte de las personas viven de manera automática, de manera siendo llevados por las pasiones irracionales. Y el Bhagavad Gita, toda la instrucción Vaishnava, va buscando que todos seamos Goswamis, es el término técnico para una persona que quiere a voluntad pensar de manera así, voluntaria, saber a dónde quiero dirigir mi mente y no ser llevado por la mente. A eso se le conocería como un Goswami, un dueño de sí, dueño de sus capacidades de pensar y desear. Así que al momento de morir, decía Bhagavad Gita, lo que es más importante para esa persona se vuelve su siguiente vida. ¿Recuerdan ustedes que lo leímos? Creo que incluso pudiéramos hacer el ejercicio porque esto estaba un par de textos atrás. Déjenme ver si lo podemos encontrar. Estoy seguro que esto era un par de versos atrás. Sí, efectivamente y literalmente. ¿Qué pasó aquí? Sí. Literalmente era un par de versos atrás, en el texto 30, en donde se nos dijo que el tema que atrae al hombre moribundo se vuelve el comienzo de su siguiente vida. Y es por esa razón que se nos recomienda atraernos, lograr que nuestra atracción sea espontánea y más natural hacia Krishna para hacer ese traspaso y poder regresar a casa, ¿no? Así que Bhismadeva, habiéndose ocupado en tantos asuntos reales, tantos asuntos de la realeza, del gobierno, él dijo, ok, ya ahora en el momento de morir, ya todos murieron. Recordemos la escena también. La escena es que... Ay, Krishna. La escena es que todos murieron ya, la batalla terminó y el hombre está ahí tirado todavía esperando el momento de la muerte. Y para fortuna suya llega Krishna, llegan todos. Y él sabiendo muy bien, y ustedes recuerdan que al principio del capítulo se decía que él es uno de los grandes Mahayanas. Él sabe muy bien todos los detalles de la ciencia devocional. Y por saber todos los detalles, él conoce este detalle. El detalle de que si uno muere pensando, absorto en Krishna, vuelve a casa. Así que él dijo, yo que sé bien, conozco bien esa ciencia, denme el chance de, en este momento, centrar mi atención en Krishna. Ya que durante tanto tiempo he estado inmerso en tantas otras cosas, ahora me voy a centrar en Krishna. Y él, como lo vamos a ver más adelante, él dice, ese Krishna ha tenido la bondad de aparecerse ante mí al momento de mi muerte, porque así me hace más fácil el trabajo, ¿no? Si Krishna está frente a mí al momento de morir, pues más fácil que yo me absorba en él, porque él está frente a mí, ¿no? Él, como vamos a ver más adelante en el capítulo, él dice eso, Krishna ha tenido la bondad de aparecerse ante mí para que se me haga más fácil. Así que lo encontramos aquí a Bhismadeva tratando de lograr el arte y el secreto que encontramos en la introducción de la Bhagavad Gita, Prabhupada diciendo que el arte y el secreto es absorber la mente y la inteligencia en Krishna. Y desde el verso de hoy en adelante lo encontramos a Bhismadeva tratando de lograr ese arte y ese secreto, de llevarlo a cabo ese secreto. Y es así como el Bhagavatam, volviendo ahora al texto de hoy, el Bhagavatam contiene, como ya habíamos dicho y Prabhupada nos regala esa definición, el Bhagavatam
viene en orden, si podemos decir, en orden de lectura o en orden de estudio, después de Bhagavad Gita. En el sentido de que en Bhagavad Gita Krishna recomienda eso, absorber, y le dice a Arjuna, como lo vimos en el capítulo 12, absorbe tu mente en mí, piensa en mí, y tu inteligencia también absorbe en mí y vendrás conmigo. Y el Bhagavatam viene después de Bhagavad Gita porque el Bhagavatam está lleno, todas las historias que ahí encontramos son de devotos quienes se han dedicado a absorber su mente y su inteligencia en Krishna. Y aquí lo vemos a Bhismadeva. Y de todos esos devotos que ejecutan ese arte del Bhagavad Gita, como lo leímos, saben muy bien cuál es el arte y el secreto de la ciencia devocional, absorber la mente y la inteligencia en Krishna. De todos esos devotos que figuran en el Bhagavatam, con el paso del tiempo que vamos conociéndolos y escuchando acerca de ellos, se espera que uno pueda ir sacando inspiración. Posiblemente algunas de esas historias calzan más con mi situación actual. Pues en el caso de Bhismadeva, él era un guerrero, por ejemplo. Lo vimos, un estadista, dijo Prabhupada. En otros, más adelante encontramos, o mismo la reina Kunti en el capítulo anterior, capítulo 8. Su situación es diferente. Ella era una madre con sus hijos, quedó viuda de temprano, y sus hijos eran jóvenes, niños prácticamente. La situación de ella era distinta, pero en fin de cuentas, una devota que, tal como Bhismadeva, conocía el arte y el secreto de pensar en Krishna y absorber su inteligencia en él. Más adelante veremos a ¿quién más? Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, ambos niños, ¿cuántos? 5 años, ambos aproximadamente. Personas que conocían el secreto y el arte, pensar en Krishna con su mente e inteligencia. Bueno, y así. Todos los personajes que figuran como personajes centrales de cada relato del Bhagavatam son devotos que conocen el arte y el secreto, como Prabhupada lo dijo. Y de todos ellos podemos leer esas historias, y con algunas de ellas calzaremos más, podemos extraer más inspiración para gradualmente en nuestra propia vida ir volviéndonos expertos en el arte y el secreto de la Bhagavad Gita, que es absorber mi mente y mi inteligencia en Krishna. Y de tal manera que, habiéndolo hecho, naturalmente estaré en presencia de Krishna, en presencia, esa atmósfera espiritual se manifiesta en la vida y en el ambiente hogareño, podríamos decir, a quien vive en su casa, se manifiesta poco a poco, gradualmente, en la vida de aquellos que siempre piensan con su inteligencia y su mente en Krishna. Y si uno puede relacionarse y tener amistad profunda con otras personas que conocen el arte y el secreto de Bhagavad Gita, a eso se le llama sadhu sangha. Al encontrar otras personas que están ejecutando ese arte y ese secreto, tal vez no de manera experta, estamos aprendiendo a ejecutar ese arte y secreto, pero si encontramos a otras personas que también están en el intento, a eso se le conoce como sadhu sangha, y es otra actividad potente en el servicio devocional. Y desarrollo una amistad con esas personas y comparto con ellos, leo, comparto lo que leí, la experiencia que yo tengo con mi lectura con estos otros devotos que están en su mismo proceso. Y de esa manera se vuelve más vívida la experiencia espiritual en compañía de otros que están en lo mismo. Tratando de... Y nuestro estudio es eso. El estudio es para eso, para ir encontrando más inspiración y ir encontrando más pistas en todos estos libros, ir encontrando más pistas para cómo mejorar nuestra ejecución del arte y el secreto de la Bhagavad Gita, que es pensar con mi mente y mi inteligencia en Krishna. Así que de miércoles en adelante iremos viendo cuáles son las oraciones de Bhismadeva en relación a todo esto. Jesús Matilde Ravelo, Hare Krishna. Saludos.
Si Bhismadeva tuvo la mente dispersa en diversas ocupaciones, siendo un devoto puro y una gran alma, ¿qué nos espera a nosotros, pobres almas caídas? Sí, Bhismadeva, aquí se menciona que él tenía su mente dispersa en, en diversas ocupaciones, pero eso no significa que él tenía su mente dispersa en tonterías, ¿no? Hay, ¿cómo podemos decir esto? Están las actividades así de conciencia de Krishna, pensar en Krishna todo el día, así tal cual. Y hay otras actividades, o si hay otros pensamientos, que podemos decir que son eh, diferentes de Krishna. Pero en esos pensamientos o en esas actividades de pensar, hay actividades que sí realmente son nocivas. Hay, podemos decir, ¿no? Actividades y pensamientos que son nocivos completamente. Y si Bhismadeva no era que... Aquí se menciona que él estaba disperso, ¿no? Su mente estaba dispersa en otras cosas, pero no dispersa en tonterías o no dispersa en cosas así nocivas, sino más bien eh, sí, en asuntos políticos. Preocupada por esa razón, agrega de entrada la palabra o el adjetivo que él era un estadista, dice, porque en los asuntos del Estado pues se requiere mucha la diplomacia en el sentido político y, y sí. Así que en nuestra vida misma habrá ocasiones por nuestras ocupaciones y responsabilidades que tenemos que estar abarcando responsabilidades y ocupaciones que no necesariamente son directamente actividades hacia con Krishna, ¿no? Y ellas entran en sí en la categoría de deberes ocupacionales, eh, que si bien es cierto son actividades que se pueden ofrecer a Krishna y que se nos enseña a irla vinculando con Krishna. Pero en este caso, él quería ya dejar de pensar en los asuntos administrativos que tienen que ver con cuentas y organizar y liderar personas, etc. Él quería centrarse únicamente en Krishna, su amado Krishna. Más adelante lo veremos. Sí. Pero sí, Jesús Matilde, en el sentido de su comentario también de otra de las razones por las cuales se nos recomienda que veamos estos personajes que aparecen en el Bhagavatam es para que nos demos cuenta que ellos son muy como nosotros, ¿no? En el caso de Bhismadeva, como usted dice, nosotros somos almas, y Bhismadeva es un alma muy especial, y nosotros almas más ordinarias. Podemos ver que incluso Bhismadeva expresa con sus palabras diciendo que, bueno, yo estuve pensando en tantas cosas, déjenme pensar ahora en Krishna. Nos damos cuenta que esas grandes almas, en muchos sentidos, son muy como nosotros, ¿no? Son sus desafíos y su forma de vivir su vida devocional es muy parecido, ¿cómo podemos decirlo? Están muy cercanos a nosotros, ¿no? Y lo hemos hablado en el caso de Prabhupada también. Prabhupada enfrentando muchos desafíos, él dice, yo un momento decía, está en su biografía, él iba a la oficina de los barcos a ver cuándo salía otro barco de vuelta para la India. Y Prabhupada, por ser un devoto puro, podríamos imaginar que Prabhupada nunca sintió, nunca perdió entusiasmo, siempre estuvo ahí constante. Y había veces en donde él mismo lo dice, donde dice yo me quería regresar, ¿no? Y intentaba, iba de vuelta a la oficina para ver cuándo salía el barco. Así que es otra de las razones por las cuales se nos incentiva a que leamos la vida y conozcamos a esos grandes devotos, para que veamos que esos desafíos que usted y yo tenemos, esos grandes devotos también los tuvieron. Y de esa manera, en tus hermanos un poquito más. Hare Krishna. Y Jesús Matilde también dice, sobre todo en el momento de cantar las rondas, para mí es muy difícil mantener la mente quieta. ¿Cómo podemos hacer eso? Sí, de alguna manera es natural. Es natural, nuestra mente está inquieta. Le voy a mostrar, con esto podemos ir cerrando también. Vamos a ir Bhagavad Gita, ustedes van a ver
algo que Prabhupada menciona aquí en el famoso verso, la conclusión del Bhagavad Gita en el capítulo 18, que abandona todo y entrégate solamente a mí. Sarva Dharma Paritya. Ustedes van a ver lo que... Prabhupada menciona algo aquí en relación a esforzar. Aquí está. A la pregunta de cómo podemos hacer para que la mente no se divague tanto, yo tengo que decir que para mí, para todos es un desafío, para mí es un desafío también. Podría dar la impresión, nuevamente, de que, bueno, alguien que vive en el templo nunca le cuesta cantar las rondas. Aquí hay un brahmachari que seguramente a mí me cuesta cantar las rondas, pero a él no. Pero lo cierto es que es un desafío para todos. Y es un... en eso consiste el entrenamiento, ensayo y error, ensayo y error. Y Bhaktivinoda Thakur, él decía, no importa, a veces te cuesta cantar las yapas, estás pensando en otra cosa, no importa, síguele, haz tu intento y al momento de cantar, pídele a Krishna que, Krishna, estoy completamente distraído, aquí estoy cantando distraído, pero yo sé que por el hecho de cantar al menos de manera distraída, intentando hacer mi mejor esfuerzo, tú me ayudarás, ¿no? Vean lo que encontramos aquí en 1866. Voy a asegurarme si ustedes lo están viendo. No quisiera leerlo fuera de contexto, así que vamos a ir un poquito atrás. En el capítulo 7 se dijo que únicamente la persona que se ha liberado de todo puede emprender la adoración de Krishna. Así pues, quizás uno piense que primero hay que liberarse de las reacciones y luego emprender el proceso de entrega. O sea, yo no me puedo entregar, Krishna, porque estoy contaminado, ¿no? Así que denme chance, voy a limpiarme para poder entregarme a Krishna. Pero Prabhupada aquí está presentando algo diferente. Vean. Para resolver esas dudas, aquí se dice que incluso si uno no está libre de todas las reacciones, por el simple hecho de entregarse a Krishna, uno se libera. No sé si a ustedes les puede parecer esto relevante y sorprendente, pero vean lo que dice Prabhupada. No es necesario hacer un gran esfuerzo para liberarse de las reacciones pecaminosas. Parecería que es contrario a otras afirmaciones en donde Prabhupada dice que uno debe liberarse. Él dice, no es necesario hacer un gran esfuerzo por liberarse de las reacciones pecaminosas. Esto lo podríamos calzar con la pregunta, ¿cómo hago para dejar de pensar tonterías en la yapa? En un sentido podemos decir que, en un sentido, no es necesario estar luchando y luchando por, no quiero pensar esto, hoy sí voy a pensar en esto. Si en un sentido confiar en Krishna, podemos hacer el siguiente ejercicio, o la siguiente oración. Krishna, parece ser que hoy estoy con la mente un poco más agitada, porque la mente es parte del cuerpo material. Así como a veces me despierto con un dolor de estómago y no sé qué será, y todo el día ando en dolor de estómago y mañana de repente se me quita, tal vez me quita. Así que a veces la mente, me despierto y la mente está un poco más dispersa. Y Krishna, aquí estoy, voy a cantar las yapas y como que me da la impresión que mi mente está un poco más dispersa hoy, voy a hacer mi mejor esfuerzo y permíteme centrarme en ti, permíteme estar contigo mientras cante. Como Prabhupada dice aquí en el 1866, él dice, no es necesario hacer un gran esfuerzo por tratar de liberarse, en este caso, en el caso de la mente. No hace falta. Porque si no, mi capacidad, toda mi energía, todo mi prana, lo voy a centrar en que no quiero pensar esto, no quiero pensar esto. Y en realidad nuestro prana es Krishna. O sea, nuestra capacidad, toda nuestra energía, idealmente es centrarla en Krishna, a pesar de que, bueno, hoy mi mente está un poco distraída. Puedo hacer mi mejor esfuerzo y al final del yapa también puedo hacerle una oración a Krishna, decirle, Krishna, esto fue lo mejor que pude hacer, voy a intentar mañana que sea mejor, con toda la sinceridad del mundo.
Si no, las 2 horas de japa puede ser que yo estoy pensando, en vez de pensar en Krishna, estoy luchando con la mente. Eh, bueno, eso es lo que podemos decir por ahora. El tema de la mente y el japa es todo un tema también. Pero, y también el llevar una vida limpia, buscar llevar una vida ordenada, limpia, limpios nuestros tratos, limpiar y depurar nuestra vida va haciendo que la mente esté un poquito más en calma. El relacionarnos con buenas compañías tiene que ver con limpiar mi vida de malas compañías. Y el relacionarme con buenas personas, personas que, de vuelta, quienes están haciendo un esfuerzo sincero en cantar mejor su yapa, eso también nos da fuerza, nos da una mejor fuerza, así que podemos irlo intentando. Espero que eso es lo que puedo decir, Jesús Matilde. Espero que pueda ser por lo menos un poquito útil. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Saludos, Jesús Matilde, y saludos a todos también. Espero que tengan un bonito día de domingo hoy y bonito fin de semana. Bueno, ya el fin de semana pasó, pero bonito inicio de semana, más bien. Y nos vemos el miércoles, si el Señor lo permite. Hare Krishna.